Hola a todos, en este video tutorial vamos a hablar de los triptongos. Básicamente, un triptongo es tres vocales en la misma sílaba. Antes de pasar a hablar de la única combinación vocálica que en castellano da lugar a un triptongo, tenemos que recordar que existen dos tipos de vocales en nuestra lengua. En primer lugar, las vocales abiertas, que son la A, la E y la O, y en segundo lugar, las vocales cerradas, que son la I y la U. En castellano, la única combinación vocálica que permite hablar de un triptongo es la que se produce cuando aparecen juntas una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Y además no basta solamente que aparezca esta combinación vocálica tan estricta, sino que además las dos cerradas deben ser vocales átonas. Es decir, la fuerza de la voz nunca deberá recaer sobre ninguna de las cerradas si queremos seguir hablando de triptongo. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras con triptongo. En primer lugar tenemos amortiguáis, amor, ti, guais. Tenemos aquí este ejemplo de triptongo. ¿Veis? Se trata de una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Y además, las dos vocales cerradas en esta combinación son átonas. La vocal tónica de esta palabra sería esta, la abierta. Ni esta ni esta reciben la fuerza de la voz. Son átonas. Por ello, no se rompe este triptongo, se conserva y las tres están en la misma sílaba. Otro ejemplo. Tenemos la palabra criáis. ¿Veis? Se trataría de una palabra monosílaba, en la que se produce la combinación de una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. La vocal tónica de esta palabra vuelve a ser en este caso esta A, con lo que la fuerza de la voz no recae ni en esta I ni en esta. Son dos cerradas átonas. Podemos hablar de triptongo entonces. Por último lugar, vamos a hablar de la palabra se, miau, to, ma, ti, co. ¿Lo veis? Volvemos otra vez a tener esta combinación vocálica de una cerrada más una abierta más una cerrada. La vocal tónica en esta palabra sería esta A de aquí, con lo que ni esta ni esta reciben la fuerza de la voz. Son dos cerradas átonas. Podemos hablar de triptongo y por eso lo representamos las tres en la misma sílaba. La presencia o ausencia de la tilde en estas palabras con triptongo responde a las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, aquí la sílaba tónica sería esta última. Se trataría, por lo tanto, de una vocal de una palabra aguda terminada en S, y todos sabéis que las palabras agudas tienen S. Como esto es una palabra monosílaba, sabéis que la regla general es que las palabras monosílabas no tienen tilde, salvo casos excepcionales como se trata de la tilde diacrítica. En esta palabra tan larga, la sílaba tónica sería esta de aquí. Se trataría, por lo tanto, de una palabra esdrújula. Y como sabéis, la tilde es obligatoria siempre en las palabras esdrújulas. Acordaros, solamente podremos hablar de triptongo cuando tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta más otra vocal cerrada. Cualquier otra combinación vocálica no será un triptongo y las tres vocales no podrán ir entonces en la misma sílaba. Además, necesitamos que las dos vocales cerradas sean átonas, es decir, la fuerza de la voz no recaiga en ninguna de ellas. Si recayera en alguna de ellas, no podríamos hablar de triptongo. Vamos a poner un ejemplo de este último caso. Tenemos la palabra rom, pi, ais. ¿Veis? En principio, se trataría de esta combinación vocálica de cerrada más abierta
más cerrada. Con lo que en principio parece que podíamos hablar de un triptongo. Sin embargo, la vocal tónica en esta palabra era esta vocal cerrada. ¿Lo veis? No se cumple el criterio completamente, puesto que necesitamos que las dos vocales cerradas sean átonas. En cuanto una de ellas sea tónica, ese triptongo que había al principio se rompe y aparece este hiato, es decir, unas vocales que, aunque están escritas una al lado de la otra, pertenecen sin embargo a sílabas distintas. La presencia de la tilde en esta palabra no respondería a las reglas generales de acentuación, sino que en el mismo caso que en el de los hiatos, hablaríamos de que esta tilde es obligatoria para señalar esta ruptura, esta aparición del hiato. Espero que os sirva de provecho y hasta otra.